Boleto al infierno, Jim. Tragó el aire frío mientras yacía boca abajo en el suelo sucio. Las esposas habían dejado marcas rojas en sus muñecas y su boca tenía el sabor metálico de la sangre. Bienvenido a la prisión de Edgefield, chico, dijo un guardia con una sonrisa burlona, empujándolo por la espalda. Espero que te guste aquí. Jim no respondió. Solo apretó los dientes, tratando de no mostrar emoción. Su plan había entrado en su fase más peligrosa. Entrar en prisión era solo el primer paso. Ahora tenía que encontrar a su hermano y escapar antes de que ambos murieran. 2 semanas antes, se había parado frente al juez y escuchado la sentencia. 3 años por robo a mano armada. Todo estaba cuidadosamente planeado. En realidad, no había cometido ningún delito. Se entregó a la policía, fabricando la coartada perfecta para ser encarcelado en Edgefield, la misma prisión donde estaba su hermano menor, Alex, a quien había jurado sacar de ese infierno. La prisión era conocida por su brutalidad. No eran los guardias los que controlaban el lugar, sino las pandillas. Cualquiera que terminara allí tenía 2 opciones: unirse a una de ellas o convertirse en presa. Jim lo sabía, y no tenía intención de ser la presa de nadie. Lo llevaron a su celda, pequeña, húmeda, con una litera que más bien parecía una lámina de metal con un colchón delgado. Su compañero de celda era un hombre de unos 40 años, delgado, con ojos afilados. ¿Eres nuevo?, preguntó sin levantar la vista. ¿Jim? ¿Mark?, respondió el hombre, observándolo con atención. Si no quieres morir en la primera semana, vas a necesitar aliados. Soy mi propio aliado, respondió Jim fríamente. Mark solo se encogió de hombros. El primer día en prisión fue difícil. Cada mirada, cada movimiento debía ser calculado. Desde la mesa del comedor hasta la ducha, desde la celda hasta el patio. Cualquier error podía costarle la vida. A la mañana siguiente, Jim comenzó a moverse. Sabía que su hermano estaba allí, pero no tenía idea de en qué parte de la prisión lo retenían. Comenzó a hacer preguntas, con cuidado, sin levantar sospechas. 2 días después, obtuvo su respuesta. Alex estaba en la sección negra, el bloque reservado para los criminales más violentos. Eso significaba que o se había unido a una pandilla o ya no tenía posibilidades de sobrevivir. Jim tenía un plan, pero primero necesitaba llegar a modo de la sección negra, y la única forma de hacerlo era llamar la atención de la pandilla más poderosa de la prisión. Sabía exactamente cómo hacerlo. El boleto de entrada Jim entendía que la forma más rápida de llegar a la sección negra era atraer la atención del líder de la pandilla que dominaba ese bloque. Su jefe era el despiadado Max Víbora Collins, un exmercenario que ahora dictaba las reglas tras las rejas. Al segundo día en el patio de la prisión, Jim hizo su primer movimiento. Se acercó a la mesa donde estaban los hombres de Víbora y, sin ceremonias, tomó una manzana de la bandeja de uno de ellos. «Parece que no entiendes quién manda aquí», gruñó un hombre corpulento llamado Tony, apretando los puños. «Oh, lo sé», respondió Jim, mordiendo la manzana. «Solo quiero que ustedes también me noten». Tony no esperó. Se lanzó contra él con un puñetazo. Pero Jim fue más rápido. Esquivó el golpe, le agarró el brazo y, torciéndolo, le estampó la cabeza contra la mesa. Un segundo de silencio absoluto. Las conversaciones alrededor se detuvieron. Los prisioneros observaban, esperando lo que vendría después. «Interesante», se oyó una voz ronca. «Max, víbora». Collins se levantó y se acercó lentamente a la mesa, examinando a Jim con la mirada. «Tienes agallas, pero ¿tienes cerebro?», preguntó. «Suficiente para que te interese», respondió Jim. Max sonrió. «Si quieres ser parte del juego, nos vemos mañana a medianoche en el nivel subterráneo. O estás con nosotros, o eres un don nadie». Jim asintió. Sabía que esto sería una prueba, pero era necesaria. Porque en juego estaba la vida de su hermano. La prueba de fuego Jim sabía que la reunión con Max Víbora Collins no sería solo una conversación.
Iba a hacer una prueba. Y en la prisión, las pruebas siempre eran brutales. Cuando el reloj marcó la medianoche, Jim se deslizó fuera de su celda y descendió al nivel subterráneo. Un área olvidada por los guardias, donde las reglas no existían. Allí, en un espacio iluminado por una tenue bombilla, lo esperaban Max y otros 5 hombres. «Bien, chico», dijo Max, con su eterna sonrisa de serpiente. «Quieres jugar en mi terreno, pero en mi terreno solo los fuertes sobreviven». Jim no respondió. Se mantuvo firme, sabiendo que cualquier señal de debilidad significaría su fin. Si quieres unirte a nosotros, tienes que demostrar que vales algo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que enfrentando a alguien que necesita una lección? De las sombras, emergió un hombre enorme, con el rostro cubierto de cicatrices y el odio ardiendo en sus ojos. Se llamaba Bronson, un veterano en la cárcel con reputación de romper huesos sin pestañear. 5 minutos, dijo Max mirando su reloj. Si sigues en pie cuando acabe el tiempo, estarás dentro. Si no... Bueno, ya sabes cómo funcionan las cosas aquí. Bronson sonrió y se lanzó sin previo aviso. Jim apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un puño como un mazo se estrelló contra su abdomen. El aire escapó de sus pulmones, pero se obligó a mantenerse en pie. «Vamos, chico», se burló Bronson. «Pensé que querías impresionar a Víbora». Jim levantó la mirada y sonrió, limpiándose la sangre del labio. No iba a ganar con fuerza bruta, así que tenía que ser más inteligente. Se movió con rapidez, esquivando el siguiente golpe y lanzando un puñetazo directo a la garganta de Bronson. El gigante retrocedió, sorprendido. Jim aprovechó la oportunidad y lo atacó con una ráfaga de golpes rápidos, apuntando a sus costillas y rodillas. Bronson rugió de furia y cargó contra él como un toro. Jim apenas logró apartarse, pero no del todo. El hombro de Bronson impactó contra su costado, haciéndolo tambalearse. Sintió un dolor punzante, probablemente una costilla rota, pero no tenía tiempo para pensar en eso. El reloj marcaba 4 minutos. Con un último esfuerzo, Jim giró sobre sí mismo y lanzó una patada baja, golpeando la rodilla de Bronson. El grandulón cayó de rodillas, gruñendo de dolor. Jim no le dio tregua. Usó su propio peso para derribarlo completamente y le aplicó una llave de estrangulamiento. Bronson se debatió con desesperación, pero Jim no soltó. Su corazón latía con fuerza, sus brazos ardían de esfuerzo, pero no iba a rendirse. 5 segundos antes de que se cumpliera el tiempo, Bronson dejó de moverse. Max aplaudió lentamente. «Bien, chico. Me has impresionado. Eres parte de nosotros ahora». Jim respiró con dificultad, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a desaparecer. Sabía que esto solo era el comienzo. Ahora tenía lo que quería, acceso a la sección negra. Pero entrar era solo una parte del plan. Ahora debía encontrar a Alex y salir de allí con vida. 4 partes. Hermanos en el infierno. Jim había logrado su primer objetivo, entrar en la sección negra. Pero encontrar a Alex en ese caos era otra historia. La sección negra no era solo un bloque de la prisión, era un mundo aparte, gobernado por sus propias reglas y sus propios demonios. Desde el momento en que cruzó la puerta reforzada, sintió que estaba en un lugar aún más peligroso. Los pasillos estaban llenos de hombres que lo observaban con desconfianza, algunos con miradas de amenaza, otros evaluándolo. Jim sabía que no podía parecer débil. Max lo llevó hasta su oficina, una celda más grande que las demás, llena de objetos que otros prisioneros solo podían soñar tener. Una radio vieja, una cafetera y un colchón decente. «Bienvenido a tu nuevo hogar, chico», dijo Max, tomando asiento. «Ahora que estás aquí, hay un par de cosas que debes hacer para mantenerte con vida». Jim solo tenía un objetivo en mente. «Quiero encontrar a Alex», dijo sin rodeos. Max levantó una ceja. «Alex, sí, lo conozco. Es un chico listo, pero ha hecho algunos enemigos aquí dentro. ¿Por qué te importa tanto?» «Es mi hermano». La sala quedó en silencio por unos segundos. Luego, Max soltó una carcajada. «Esto se pone interesante».
murmuró. Muy bien, chico. Puedo llevarte con él, pero tendrás que hacerme un favor primero. Jim apretó los dientes. Sabía que nada en este lugar era gratis. ¿Qué quieres? Hay un guardia, el sargento Miller. Nos ha estado causando problemas últimamente. Necesito que te ocupes de él. Jim entendió de inmediato lo que eso significaba. No podía negarse. No si quería ver a Alex. Asintió. Considéralo hecho. Esa noche, mientras la prisión dormía, Jim se deslizó por los pasillos oscuros hasta la oficina del sargento Miller. Sabía que el guardia tomaba su descanso a la misma hora todas las noches, y esa era su oportunidad. Pero cuando llegó, encontró algo que no esperaba. Miller no estaba solo. Frente a él, sentado con las manos esposadas, estaba Alex. El corazón de Jim casi se detuvo. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuró para sí mismo. Antes de que pudiera moverse, Miller levantó la mirada y sonrió. Así que tú eres el hermano mayor, dijo con burla. Estaba esperándote. Jim sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo iba muy mal, y ahora no solo tenía que salvar a Alex, sino también a sí mismo. El juego de la mentira. Jim no sabía cuánto tiempo estuvo parado en la oscuridad, observando a su hermano, esposado y aparentemente sin fuerzas. El sargento Miller, un hombre de unos 40 años, corpulento y con cicatrices que contaban historias de violencia, parecía disfrutar de su ventaja. La sonrisa burlona en su rostro lo decía todo. ¿Qué está pasando aquí, Miller?, dijo Jim, su voz tensa, controlando las emociones que amenazaban con desbordarse. Miller se recostó en su silla, cruzando las piernas con un aire de satisfacción. Luego se giró hacia Alex, quien no levantó la vista, como si ya estuviera acostumbrado a la humillación. Tu hermano no es tan limpio como parece, dijo Miller, como si estuviera dando una lección. Viene jugando a un juego muy peligroso y, francamente, no tiene ni idea de lo que ha desatado aquí. Jim frunció el ceño. Sabía que Alex tenía una historia en la sección negra, pero siempre pensó que se trataba de algo más pequeño, algo que podía manejar. No podía ser tan grave. ¿Qué quieres decir?, preguntó, acercándose un paso, dispuesto a sacar a Alex de ahí si era necesario. Lo que quiero decir, continuó Miller, levantándose lentamente de su silla, es que tu hermano está involucrado en algo mucho más grande que simples disputas de celdas. Está en medio de una guerra, Jim, y no lo sabe, pero está siendo utilizado por alguien dentro. Jim dio un paso atrás. Esto no hacía sentido. Alex nunca había sido un hombre de conflictos grandes. Siempre había evitado meterse en cosas peligrosas. No sé de qué hablas, respondió, el desconcierto comenzando a sustituir la furia. Miller lo miró fijamente, como si evaluara qué tanto podía revelar sin que Jim tuviera tiempo para reaccionar. Luego, como si hubiera tomado una decisión, dijo, Alex ha estado tratando con los fantasmas del oeste. Ellos son quienes controlan el contrabando de armas en toda la prisión. Pero no son lo único. También están buscando algo más, algo que está aquí en la sección negra. Jim se tensó al escuchar esas palabras. Los fantasmas del oeste no eran un simple grupo de reclusos. Eran un cartel dentro de la prisión. Una organización que había crecido bajo las sombras, conocida por su violencia y su capacidad para manipular a cualquiera que se les acercara. «Estás mintiendo», dijo Jim, aunque no podía evitar sentir que algo en las palabras de Miller tenía algo de verdad. Miller sonrió de nuevo, esta vez con más malicia. «¿Por qué crees que Alex está tan tranquilo, preguntó, caminando alrededor de él como un depredador. Él ya sabe todo esto, Jim. Sabe que hay más en juego aquí que solo salir con vida. Sabe que su próxima jugada podría ser su última». Jim miró a su hermano, su mente procesando las palabras de Miller. ¿Estaba Alex involucrado realmente en algo tan grande? ¿Había tomado decisiones sin decirle nada? No podía ser. Sin embargo,
La forma en que Alex se mantenía callado, como si lo hubiera previsto, era aterradora. Antes de que pudiera pensar más, Miller dio un paso hacia él, poniendo una mano en su hombro. Tú también podrías formar parte de esto, Jim, pero tienes que elegir ahora. Tú y tu hermano están atrapados. La pregunta es, ¿de qué lado estarás cuando todo explote? Jim miró a su hermano buscando una señal, alguna forma de entender lo que realmente estaba ocurriendo. Pero Alex, finalmente, levantó la cabeza y lo miró a los ojos, su rostro tan agotado que apenas parecía humano. Hazlo, Jim, dijo Alex con voz baja. Ayúdame a salir de aquí, pero no preguntes más. Y en ese momento, Jim entendió algo terrible. Alex ya había tomado su decisión, pero lo peor era que probablemente ya no quedaba forma de escapar de la oscuridad en la que ambos estaban atrapados. El silencio se hizo denso. El peso de la verdad se apoderó de Jim, y sabía que, sin importar lo que eligiera, su vida nunca volvería a ser la misma.